Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos en este su programa, Él es. Y estamos muy contentos de poder entrar a su hogar y transmitirles de el libro de libros, la Biblia, la palabra del Señor. Estamos tocando un tema acerca de la oración que seguramente es muy importante para usted y también para nosotros. Ahora mismo en su televisor aparecen nuestros medios de comunicación a donde usted puede accesar y comunicarse con nosotros. Primeramente, nuestra página web www.amistaddepuebla.org y también nuestros números telefónicos a los que usted puede comunicarse con nosotros al 303-0201 y al 01800-801-0802. Queremos que usted se comunique porque en verdad necesitamos sus opiniones y que usted también nos retroalimente con lo que hacemos. Así que en un momento más estaremos con ustedes en este su programa, Él es. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos tratando esta temática acerca de la oración. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué orar? Este es su programa, Él es, y deseamos transmitirle algo que realmente edifique su corazón acerca de esta temática tan especial que trata específicamente de la oración. La pregunta es, ¿por qué orar? Y yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué tengo que hacer una plegaria, petición, oración o ruego? Casi todo mundo, en algún momento dado, nos hacemos este tipo de preguntas, pero mucho más aquellos que en realidad no creen que funcione. ¿Por qué tengo que orar si yo no veo que esto realmente sea necesario o funcione? Y piensan así por una sencilla razón. No creen que hay un Dios que conteste realmente ese tipo de peticiones o plegarias. Lo que provoca esto realmente en nuestra vida es el hecho de que no oramos porque no creemos. Y no creemos porque no estamos convencidos de que las oraciones que hagamos o las peticiones que hagamos puedan ser contestadas. Lo que sucede entonces es que si no hacemos esto, el ser humano siempre se quedará solo. Y le voy a explicar qué quiere decir quedarse solo. Quedarse solo quiere decir que usted va a resolver los problemas de la vida y específicamente acerca de la integridad, acerca de la moral, acerca de los principios, únicamente sobre lo que usted tiene en su mente, en su corazón, lo que usted alcanza a pensar o lo que tiene como su opinión o su sentido común. Entonces, usted se queda solamente con lo que tiene en su propia vida de experiencias personales. Evidentemente, esto es totalmente cambiante en cualquier persona. Todo cambia, porque para cualquiera que hace esto y que solamente piensa resolver la vida conforme a lo que ve, lo que piensa, lo que recibe, su sentido común, etcétera, se queda automáticamente solo con lo que alcanza a entender y a percibir de lo que es la vida. Esto quiere decir que se queda sin una opinión o sin alguna guianza que realmente sea sólida, absoluta y pueda realmente conseguir los objetivos de su propia vida. Entonces, entendemos que todo ser humano, de una o de otra manera, siempre estará levantando plegarias a un Dios. ¿Qué es esto? Quiere decir que al sentirse en soledad, el hombre siempre va a intentar levantar oraciones, peticiones, ruegos, plegarias
clamar, etcétera, y generalmente lo hace de una manera equivocada o lo hace a dioses que se forma en sí mismo, en su mente o en su corazón. En el libro de Isaías, en el capítulo número 44, a partir del versículo número 10, dice la Escritura lo siguiente: ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Esto es lo más triste que uno puede entender de lo que le pasa al ser humano. Es la triste historia de la humanidad, pero es una gran realidad. El hombre siempre clamará a un Dios que él mismo haya creado o no. Y como en este caso le dice: líbrame, porque tú eres mi Dios. Cuando ha sido fabricado con sus propias manos, de sobrantes de madera, de sobrantes de cualquier cosa, y lo pone ahí como una figura a donde piensa que va a poder clamar a él. En pocas palabras, el hombre crea sus propios dioses. Y entonces, como hay una necesidad inherente en el corazón del hombre para clamar, para pedir, le pide a aquello que él mismo se ha forjado. Es lo que comentaba hace unos instantes acerca de que el hombre, al hacer esto, se queda solo. Tiene un pensamiento limitado acerca de la creación de un ídolo, de un dios, de madera, de fierro, de lo que sea, al cual está clamando y le está diciendo: tú eres mi Dios, por lo tanto, líbrame, cosa que jamás sucederá. Por eso estamos hablando acerca de la oración. ¿Por qué orar? Si usted realmente no cree que hay un Dios único, todopoderoso y eterno, al cual puede orar con todo su corazón, creyendo que Él es suficiente y poderoso para hacer las cosas, entonces usted se limita solamente a esto. Una de dos: a llevar la vida sin Dios, solo, tomando sus propias decisiones, o a crear un Dios por sí mismo, que es un ídolo, el cual jamás podrá contestarle nada. Vamos a ir a un corte y en un momento más continuamos con ustedes. Los verdaderos héroes no nacen, se hacen leyendo. Cutie Life. ¿Quién soy? Mi nombre significa padre de mucha gente. Dios me prometió una gran descendencia. Me conocen como el padre de la fe. ¿Quién soy?
la realidad, una vez que hemos regresado con ustedes, es que en todas las culturas y pueblos siempre se han levantado plegarias, oraciones y ruegos a algo en lo que han creído. ¿Por qué? Porque claramente se nos da a entender que hay algo en el interior del ser humano que lo impulsa a hacerlo. Ese algo es lo que nos hace seres especiales, diferentes a todo lo demás creado que hay sobre la faz de la tierra. Ahora, habiendo establecido esto, que hay una necesidad inherente en el ser humano, ahora vamos a establecer el orar, pero a la persona indicada. Hablamos también acerca de que el hombre tiene dos opciones: el quedarse completamente solo con sus propias opiniones, deseos, anhelos, participaciones, forma de ver la vida, etc. O, por el contrario, fabricarse a sí mismo un Dios, un ídolo de madera, de fierro, de lo que sea, y hacer plegarias a él, etc. Pero ahora, sabiendo de nuestra necesidad inherente de orar y pedir, vamos a entender claramente a quién se le debe pedir y a qué persona debemos hacerlo. Por eso es tan importante lo que estamos hablando de el por qué orar. El único lugar en donde podemos encontrar con toda certeza levantar nuestras oraciones a un Dios único y verdadero, a una persona extraordinaria, es al Dios de la Biblia, al Dios que nos narra la Escritura, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquel que en verdad es el Dios verdadero. Y es ahí en donde debemos nosotros tomar consideración para estar completamente seguros de que lo que estamos haciendo es correcto. La Biblia nos señala que hay un Dios único, verdadero, aquel que nos hizo, aquel que nos creó, aquel que hizo todas las cosas, aún las cosas que no vemos, Él las hizo. Pero mire, lo más importante, aquel que nos ha librado de la esclavitud más tremenda que tiene el ser humano. ¿Cuál es esa esclavitud? La esclavitud del pecado. Este Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice la Escritura que vino aquí a la tierra. Dios Hijo, el Señor Jesús, se hizo hombre como usted y como yo, y el único propósito fue salvarnos de esa esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo, no solo eso, sino también mostrarnos cómo es Dios y cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos orar a Él y cómo podemos ver resultados de esta relación de comunicación y de oración que tenemos con este Dios. Esto es increíble, porque nosotros podemos vivir una vida en confianza, en seguridad y en paz cuando nosotros estamos recurriendo a este Dios maravilloso. Un Dios en el que podemos descargar todas nuestras aflicciones, nuestros problemas y ponerlos a los pies de Él con la confianza de que hará algo y que tenemos la certeza de que lo hará. Eso le hace vivir a usted con una gran paz y seguridad, porque Él contestará, pero lo hará conforme a su voluntad. A veces no será exactamente como nosotros lo esperamos o lo pedimos, pero Él siempre contestará la oración de las personas que creen en Él. Así que, por esta razón es que nosotros estamos hablando de esto. En el Evangelio, según San Juan, el capítulo 4, vemos una historia muy interesante. El Señor está hablando con una persona, con la mujer samaritana, la cual estaba hablando de que podemos adorar y podemos hacer esto aquí y allá, y Él le dice esto. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En este pasaje de la Escritura encontramos la respuesta correcta
a lo que deseamos y debemos adorar, arrodillarnos delante de Él y clamar en oración y ruego. La realidad es que la gente no sabe a quién pedir, no sabe cómo pedir, no sabe cómo adorar. Pero aquí no lo explica el Señor Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Somos seres espirituales. Dios es espíritu. Y como mencioné anteriormente, en nuestro interior hay algo inherente que nos impulsa a hacer peticiones, a hacer rogativas, a hacer oraciones, plegarias, clamar a este Dios. Pero hay que hacerlo con el Dios único y verdadero, el que realmente va a contestar nuestras oraciones. Somos seres espirituales, que de nuestro interior brote verdaderamente una plegaria de nuestro espíritu al espíritu de Dios, porque Dios es espíritu y los que le buscan, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Romanos 8, capítulo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si creemos en el Dios de la Biblia, en este Dios maravilloso, no estaremos más en temor ni viviremos en miedo o en angustia, sino al haber recibido el espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios, podemos clamar a Él y decirle, Abba Padre, que quiere decir, Padre, me estoy comunicando contigo, papito, Padre mío. Esto es el clamar al único Dios verdadero. Vamos a ir un corte y en un momento más estaremos con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Así como este edificio tiene cimientos sólidos y está hecho de material de primera calidad, de la misma manera yo te invito a que leas tu tiempo con Dios todos los días, porque vas a cimentar tu vida, vas a usar buenos materiales para que puedas crecer todas las mañanas, en la tarde o en la noche, te tomes un tiempo con Dios para que entonces tu vida tenga un cambio de 180 grados. Hazlo y verás que tu vida tendrá un giro de éxito. Cristianos Unidos orando por México. Estamos transformando la historia de nuestra nación. Y tú, estás llamado a formar parte de esto. 4 jornadas que marcarán el 2014 como el año de la unidad y la oración. Cada cristiano orando en su iglesia y hogar. Y todos unidos a través de Expande TV. Cerramos el 28 de noviembre desde Tijuana. Mayores informes en cristianosunidospormexico.org. Pues habiendo entendido esto, de que como seres humanos tenemos una necesidad en nuestro interior de comunicarnos con ese algo o ese alguien importante que es Dios, al cual podemos clamar y pedir. Analizamos que hay algo en el interior de nuestro corazón que nos impulsa a hacerlo y qué es lo que nos hace diferentes a otras personas. Pero también aclaramos que debemos orar a la persona indicada. El hombre puede hacer como quiera su vida, puede orar a quien quiera, puede hacer un Dios, puede fabricarlo, puede inclinarse hacia Él, arrodillarse, pero también entendemos claramente que el único Dios verdadero, aquel que hizo todas las cosas, el Dios todopoderoso y eterno, es el Dios de la Biblia. Y este Dios de la Biblia es el que nos enseña claramente
cómo podemos orar. Y lo hace precisamente a través de Él mismo, el Señor Jesús, quien vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne, tomó carne de la Virgen María para hacerse hombre y como hombre mostrarnos claramente cómo es Dios y cómo también podemos comunicarnos con Él y cómo lo hacía el mismo Jesús orando a su Padre Celestial. Entonces, habiendo entendido esto, ahora podemos orar confiadamente, sabiendo a quién estamos orando, acercarnos a Él, a este Dios maravilloso y pedir. Pero ahora lo que nos resta es pedir como conviene. No podemos nada más pedir por pedir, porque Dios no es el mago de la lámpara, el que le va a contestar a usted cualquier cosa que quiera, cumplirá todos sus deseos. No, Dios es un Dios que sabe todo, es el Dios omnisciente, nos conoce mejor que nadie y también sabe lo que realmente necesitamos todos y cada uno de nosotros. Ahora, también es un Dios justo, es un Dios que sabe perfectamente bien lo que nos hace falta y Él obrará, actuará conforme a su propósito y voluntad al respecto de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, también sabemos que Él es conmovido por la oración de los que creen verdaderamente en Él. Y quiero leerles una escritura muy interesante que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es lo que les comentaba. Dios no es un mago de la lámpara, ¿verdad?, que le va a estar cumpliendo los deseos o cualquier cosa. Es alguien con el que nos podemos comunicar. Y dice la misma Escritura que aún antes de que nosotros pronunciemos una sola palabra o hablemos con Él, Él ya conoce nuestra necesidad y ya sabe lo que le vamos a pedir y Él ya está dispuesto a concedernos las peticiones de nuestro corazón. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que tenemos que hacer es aprender a orar. Tenemos que presentarnos delante de este Dios maravilloso y pedir con toda sencillez y humildad de corazón. Debemos comunicarnos con nuestro Dios desde el interior de nuestro corazón, de nuestro espíritu, clamar a Él con todo y entonces viviremos en paz, viviremos en seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque ahora, como quien dice, hemos pasado esta carga que nosotros tenemos, que nos angustia, que nos atemoriza, que todo, la pasamos a Él. Y entonces confiamos, seguimos viviendo nuestra vida y confiamos que estas cosas serán resueltas por nuestro Dios, porque Él es un Dios que todo sabe, todo conoce y todo lo hará. Por eso, por esta razón, este 28 de noviembre vamos a pedir a Dios con humildad y sencillez de corazón, pero vamos a pedir bien. Vamos a unirnos, a ponernos de acuerdo, descargando en Él todas nuestras preocupaciones. Este 28 de noviembre vamos a unirnos a través de www.expande.tv para nosotros orar unidos a través de internet, comunicarnos a través de Cristianos Unidos por México para orar iglesias, personas, familias enteras juntos, orando para orar primeramente por nosotros mismos, por nuestra iglesia, por nuestra nación entera. Y esto es algo muy importante. Cuarta convocatoria nacional de oración, 28 de noviembre, desde Tijuana, Baja California, transmitiendo
todos juntos, unidos, a través de www.expande.tv y www.canalexpande.tv. Le invitamos, y el deseo de nuestro corazón es que usted esté siempre unido con nosotros en estas convocatorias que cada año estamos haciendo, 4 al año. En esta ocasión es la última de este año y estamos en verdad anhelantes de que podamos todos unirnos para más de 1 millón de personas unidas orando por esta nación que tanto lo necesita. La próxima semana continuaremos con esta temática y deseamos lo mejor para usted. No se le olvide, 28 de noviembre a las 8 de la noche vamos a estar unidos orando por México.